Hay que ser agradecido. Y yo estoy muy agradecida a las personas que ven ese programa, este nuestro y los otros que tenemos en nuestro canal, porque hemos tratado de hacer programas diferentes. Hemos tenido muy buena recepción. En el caso personal mío, que ya llevo unos cuantos años aquí, creo que puedo estar consciente de que he tratado de presentar las personas que en todo momento han trabajado óptimamente por Venezuela, con amor por Venezuela. En casi ningún caso ha habido otro interés que el mejorar Venezuela en cualquiera de sus campos, científico, periodístico y deportivo, porque sé muy poquito, pero he podido llevar. De manera que mil gracias por darnos el sí a programas diferentes y quizás a ese propósito que yo me había hecho de no invitar políticos profesionales. Pero quizás tenga que romper un día ese propósito, porque ese político profesional sí tenga no mentiras nuevas que decirme, sino proposiciones que sean posibles para Venezuela. Y yo sigo insistiendo en decir que educación es básica, a pesar de que en las encuestas nacionales e internacionales, por lo menos nacionales, en eso somos honestos, tenemos un puntaje bajísimo e internacionalmente somos primeros en corrupción, lo repito, y los últimos en tecnología, educación. ¿Y por qué les invito a una mujer del brillo de Thaisa Guerrero, de la inteligencia, de la vocación de enseñanza? Yo digo que eso es una valentía muy grande en un ambiente un poco a veces negativo, de preguntas. Es profesora universitaria y está en algo que es bien importante como nombre, como palabra, que es un proyecto de Venezuela competitiva, el día que seamos competitivos de verdad, seremos mejores. A Thaís, yo decía, pero, claro, vamos a hablar de educación, pero ha habido una nueva fase de Venezuela y eso no significa que las cosas se ponen pata arriba o pata abajo, pero hay nuevos conceptos que se deberían añadir, no quitar a los muy buenos conceptos que ya habían, que no han podido ser cumplidos, y a las nuevas posibilidades, porque ha habido un nuevo lenguaje. Y si la palabra no cuenta, ¿qué es lo que va a contar? Hasta ahora hemos tenido un lenguaje nuevo, y sobre todo un lenguaje nuevo que se debe traducir en hechos nuevos. Buenos o malos no sabemos todavía. En educación, ¿cómo plantearías tú el nuevo marco de la Venezuela que se inaugura con el presidente Chávez y su equipo? Mira, Sofía, yo creo que no bienvenida. solamente, y gracias por invitarme nuevamente, la verdad que es un honor estar en tu programa y quizás empiezo porque cuando tú hacías la presentación debías agregar que este es un programa que presenta puros aspectos positivos del país, como que sirve como modelo para el resto de la sociedad. Que yo trato, ¿no? Y también otra cosa que dijiste, yo creo que el programa no debe ser excluyente. Debes invitar a los políticos porque creo que hay un rescate, debemos rescatar la profesión del político. Del político. Que Por eso lo dije yo. Sí. No era posible invitar a una persona que durante 5 veces me decía 5 mentiras, ni siquiera nuevas. No, pero está comenzando... Ahora está comenzando otra cosa. Bueno o mala, no sé, pero serán diferentes. Que la política es todo, claro. Sofía, y todos hacemos política. Una mamá en su casa hace política. Todo, aquí porque estamos haciendo política. La política es ¿qué es la política si no es movilizar recursos para lograr objetivos? Hay que preguntarle a Platón y a Sócrates. No, y también ver que la política claro. Es lograr objetivos de carácter social, de que un colectivo se beneficie. Lo que pasa es que teníamos un poco, había una disfunción en la labor política, pero hay que volver a rescatar ese rol en la sociedad. Pero tú me hablabas de la educación y lo que se hablaba hoy, que se habían nuevos conceptos. Yo creo que en el mundo en general han aparecido nuevos conceptos que nos enseñan a desaprender aquello que teníamos como conceptos ya muy internalizados y aprender otros. En el caso de la educación, y específicamente en nuestro país, hemos ido aprendiendo que la educación es una cuestión no solamente de los educadores y no solamente del Estado, sino que la educación es un proceso
y es toda la sociedad la que tiene que abocarse a mejorar la calidad de la educación, digamos, a movilizarse hacia la empresa educativa, porque tú eres una educadora, tanto en tu museo como en estos programas y en otras actividades que tú realizas, tus programas de radio. Todos somos educadores durante todo el tiempo de nuestra vida. Solamente que tú le digas a un niño, no tires un papel, tú estás siendo educadora. El cómo tú te comportes en el tránsito, si te comportas adecuadamente, uno está siendo un educador. Ahora, en Venezuela ya tenemos un tiempo donde han comenzado a gestarse una serie de procesos y de proyectos positivos en la educación. No podemos hablar, es verdad, ocupamos uno de los lugares más bajos en la escala de los países en cuanto a calidad de educación, pero eso el atraso, eso que cuando tú dijiste al comienzo, es la base de todo. Es que hemos tenido que deberíamos desaprender si hubiéramos aprendido, para aprender cosas nuevas. Y cada vez es tan grande, es una cosa que me martiriza. Basta coger cualquier programa nuevo. Estamos tan atrasados con respecto a lo anterior. Si cogemos una revista científica, la cogí, la tomé en mis manos ayer, y lo que decía en relación con lo que se está haciendo en el mundo eran como 30 o 40 años. Entonces, es verdad, porque en esta era de la información y del conocimiento, donde el mundo gira alrededor de estos dos conceptos, nosotros quizás estamos un poco más atrasados, pero tampoco debemos ver desde un punto de vista trágico, apocalíptico, la problemática de la educación. Janet Kelly, sí, directora de políticas públicas de IESA, ella decía antes de ayer algo que a mí me llamó la atención, que un amigo de ella, por cierto, venezolano, que está viviendo en Inglaterra, le escribió una carta y le decía, aunque no creo que sería una carta, debía haber sido un email, y le decía que, mira, tanto criticar a la educación venezolana, y en este momento mis hijos que están aquí en las escuelas inglesas, me doy cuenta que esta educación también tiene muchísimas deficiencias. Pero eso no es consuelo. Eso no es consuelo, porque como dicen... Sí, consuelo pero no es consuelo, pero la educación no, pero fíjate tú, que no existe. No, pero hay experiencias exitosas. Por ejemplo, fíjate, se ha hecho una investigación en el CIET de proyectos educativos importantes, y esa investigación ha llevado a levantar como 300 proyectos, todos estos proyectos patrocinados por la empresa privada. Tenemos ejemplos de la red de Escuela de Excelencia del Dividendo Voluntario para la Comunidad, donde ese proyecto desarrolla lo que es el proyecto pedagógico de plantel, y allá se ha hecho una intervención a 45 escuelas públicas. Ese es un proyecto que va a servir de modelo a la sociedad y que está siendo evaluado y va caminando positivamente. Tenemos otro proyecto, que es el del foro educativo. Ahí hay una alianza entre el IESA, Venezuela Competitiva, y Fe y Alegría. Este foro educativo, esto es muy bueno. Este foro educativo, entre las propuestas que tiene es realmente convencer al país de la necesidad que hay de establecer la jornada completa en educación y un calendario de 200 días. Ahora, esto es fácil escribirlo y decirlo, pero hay que trabajarlo muchísimo porque es hasta muy costoso. Pero entre otras cosas es el costo. Si yo sé que te va muy adentro lo que te voy a decir. El esfuerzo, yo pregunté, mientras estábamos ante el programa, le pregunté a Thais sobre nuestro estimado padre Ugalde. Él anda con las manos en la cabeza. Es decir, el padre Ugalde, que es en este momento, yo creo que como un pilar, como una persona a la cual hay que ver y oír y leer, en vez de estar limosneando, porque lo consideran que le cortaron el presupuesto. No, aparentemente no va a suceder así. Bueno, no va a suceder, pero él tuvo sus bastantes taquicardias, sus palpitaciones, todos. Donde se ha demostrado. Todos tuvimos esos temores. Todos, porque aunque yo no estoy en la universidad, yo considero que el padre Ugalde hoy día es una persona como un guía de todo. No, y además, a donde ellos iban a quitar el subsidio, cuando digo ellos me refiero al gobierno, realmente era perjudicar a gente de muy escasos recursos, porque es el programa de pensión proporcional, en el cual el estudiante paga de acuerdo al ingreso familiar. Y como a mí me tocó hace mucho tiempo en la Católica,
gerenciar ese proyecto, sé que ahí los que se beneficiaran eran realmente estudiantes de escasos recursos. Pero fíjate una cosa, vamos a volver un momento para un concepto. Vuelvo a pedir a nombre de todos los lectores del Universal que por favor el artículo del padre Ugalde, que se publica los martes, se publique los domingos, porque el martes la gente dice, está el padre Ugalde, eso debe ser buenísimo, pero entonces uno sale corriendo al trabajo, lo voy a leer en la noche o tiene trabajo o tiene que leer y se le olvidó que es un periódico, y en cambio los domingos el padre Ugalde es de los que escribe para decir algo, no es para un orientador de la sociedad. Es un orientador, no me venía la palabra, es un orientador de la sociedad. Ese artículo de más por menos por más o más por menos es una obra maestra. Y eso hay que decirlo. Y eso es lo que deben hacer seguramente ustedes, los doctores de la educación. Porque aquí no se va a dar más dinero para la educación y no tenemos que esperar que todo venga del gobierno. No, mira, en eso yo te voy a decir que ahí también comenzamos a ver cambios. La empresa privada cada vez más está asumiendo la responsabilidad de la educación, la responsabilidad de patrocinar proyectos, de mejorar la educación. No son todas las empresas, y hay muchas empresas que están pasando por situaciones eso es lo que sucede muy también. Complicadas desde el punto de vista económico, pero sí hay ya una apertura. Sí, Mira, Sofía, yo tengo mucho tiempo en esto, yo hace 20 años, 15 años, 10 años, para lograr que una empresa patrocinara un proyecto educativo costaba mucho convencerlos. Hoy en día pero no. lo logras, pero fíjate una cosa, es como si hubiera una división, y te lo digo porque es tan importante una cosa como la otra, no es para quitarle, sino darle más a la educación. Yo no creo que hay diferencia entre educación y cultura, ¿no? Cultura es por lo contrario el englobamiento. Entonces se oye muchísimo. ¿Cómo se le va a dar a cultura? Y debe ser el concepto de los gobiernos. Es decir, todo gobernante nuevo, la última persona que ha sido nombrada como doctora de la cultura, no me gusta esos términos, doctora de la cultura, pero como existe, ha sido lo que llamamos hoy día el CONAC, que puede ser facto o nefasto según algunos, o Ministerio de la Cultura, o lo que sea, porque y en los discursos la palabra cultura no funciona, de manera que eso que les falta a ustedes, porque no puede haber educación sin cultura, y todo eso, es como si no lo tomaran en cuenta. Es más fácil que le den a un proyecto que llaman educativo, por eso hay que llamar todo proyecto que uno presente, llamarlo educativo, sin darse cuenta que es cultura es educación. Pero fíjate que hablando de eso, indudablemente el sector cultura, el sector educación, como mismo. el salud, son variables de un mismo sistema, que lo cual tú no puedes excluir a uno sin el otro. Si tú puedes tener la mejor educación del mundo, pero si no lo atiendes desde el punto de vista salud si a la población, si el niño viene hambriento no puede aprender, ¿no? Por eso es muy complejo y no lo podemos ver de forma aisladamente, pero lo que yo sí creo que en estos momentos de grandes dificultades que tiene el país, aquí la creatividad, las mentes innovadoras son las que se van a imponer, las que puedan tener capacidad para inventar cómo hacer para establecer alianzas entre el proyecto cultural, el proyecto educativo y la empresa que te lo va a patrocinar, o la vinculación con las multilaterales, que hoy en día están muy pendientes de apoyar proyectos exitosos, proyectos que realmente generen impacto en la sociedad. Justamente gente como tú, como Imelda Cisneros, como Beatriz de Majo, no me gusta nombrar porque no me gustaría decir Maíces Aguirre, porque como es nuestra mamá Hacienda no me gusta, pero realmente hay que ver el éxito, lo que significa el peso de Marisa, ¿no? Pero hoy día tuve ocasión de hablar tanto con gente de la UNESCO como la gente de la OEA, como la gente del MIT, y dicen, ustedes los venezolanos tienen idea, pero no saben presentar proyectos concretos. Eso es una realidad. Es decir, un proyecto concreto es aceptable, pero vienen y es pedir dinero, y no es que la causa sea injusta, pero no está especificado. Porque ahí es que yo te hablo, Sofía, de los conceptos como han cambiado. Sí. Tradicionalmente, cuando una empresa o algún organismo, alguna institución
apoyaba un proyecto, era dando. Era desde el punto de vista calidad, una donación. Vamos a darle al Museo de Petare. Por eso, y era una donación. Y era una maravilla, por una cierto. donación. Hoy en día no, es una inversión. La una empresa inversión. quiere invertir, quiere ver resultados a Y su quiere inversión. ver su y quiere resultado. su resultado. A su vez, los que gerenciamos un proyecto, tenemos que presentar resultados, transparencia en el manejo de esos recursos y que realmente Sí. los objetivos del proyecto den un resultado de cambios de actitud, porque toda la cuestión en Venezuela tiene que ver con cambios de actitud. Eso que tú en dices nosotros. es tan importante, pero tengo que interrumpirla para algo que creo que es importantísimo, y por eso lo digo. Yo creo básicamente en los medios de comunicación. Tengo 2 teléfonos y no es sino porque realmente se trabaja mucho más fácil cuando uno puede decirle a la gente, no me venga a ver para ver si su tobar y tobar es verdadero, porque yo no se lo puedo decir y me evita entonces pérdida, que sería casi corrupción. Perder el tiempo es corrupción, ¿no? De manera que la CanTV ayuda mucho en ese sentido, pero ayuda mucho en teléfonos públicos y ustedes tienen que ayudar, una cosa de comprensión, de trabajar juntos, de cuidar esos teléfonos, porque son de todos nosotros. ¿Y cuántas veces nos ha salvado una vida? Porque no hay teléfono en la casa, pero el teléfono público, cada vez hay más teléfonos públicos que funcionan, y eso lo hace la CanTV. Pero con CanTV Mira, hay cosas que ajá. son más fáciles y que son más difíciles. Y hablo para que tú expliques. Hay palabras mágicas. Educación para obtener fondos con gente inteligente es una de ellas. Pero la otra, pero por fortuna, está hecha con gente que son profesionales de esto. Los que nombremos, desde cualquier persona de la iglesia o de las escuelas laicas o conceptuales de la educación, son profesionales de eso. Y son participantes. En cambio hay otra palabra mágica que yo creo que está haciendo mucho daño. Eso me hace muy impopular lo que voy a decir. Lo más que da es cuando tú dices, usted no me puede hacer una cosa para los niños de la calle. Y todo el mundo sabe las niñas de la calle. Y, ay, pobrecitos los niños de la calle. Y qué maravilla. Ay, si es para los niños de la calle, entonces te hacen un cheque. Los niños de la calle es un problema educativo que debe estar hecho por profesionales, que es sumamente complejo, porque tenemos un inmenso número de niños y niñas de la que calle. ahí hay algo que... ¿Es cierto lo que yo digo o no? Sí, que pero... tiene que ser hecho por, y no por señoras y señoras que se siente, eso lo tengo que decir para que tú lo expliques mejor. No, indudablemente que están jugando, verás, ay, qué buena soy yo le doy para los niños de la calle. No, pero lo Yo que sucede, Sofía, que a veces hay discursos de moda. Uno de los discursos de moda es decir, hablar, ay, la educación, qué preocupación por la educación, pero a la hora de actuar no ves ningún resultado. Y también ahora está de moda, porque el presidente es otra cosa, lo ha puesto en el tapete, los niños, es muy bueno, los el tema niños es de muy la bueno. calle. Pero los niños de la calle, yo no voy a hablar de tema porque no lo domino, pero sí hay un problema de nutrición. Bueno, porque allá, eso es una cuestión muy especializada, y allá hay un problema de nutrición, hay un problema de la miseria que hay en el país, de la pobreza que hay en el país, por el cual los niños pasan a vivir en la calle, y hay también diferencia entre el niño en la calle y el niño de la calle. Óyeme otra cosa, Ajá. y hay muchos niños de familias que son niños de la calle. Por eso te digo que hay muchas... Ahora, a mí me decía el otro día un investigador de la Universidad Católica. Dímelo para invitarlo. Pedro Luis España, y sería muy bueno que lo invitaras porque él está dirigiendo un proyecto de investigación sobre la cultura de la pobreza en Venezuela. Y él me decía, mira, realmente, si nos ponemos a ver, hay 500 niños de la calle. La cuestión no es como se ha presentado. Qué bueno. Así que lo puedes invitar a él a que te hable de ese problema, Pedro Luis España. Tú eres el embajador. Sí, después te doy datos. Sí. Pero mira, volviendo al tema de la educación. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Educación, donde yo he estado hasta ahora, todavía no nos han ni ratificado, ni nos han tampoco quitado, porque, bueno, el ministro tiene que nombrar una serie de directores y después será que se ocupe de nosotros. Pero nosotros hicimos un trabajo que fue... organizar la Asamblea Nacional de Educación, donde logramos movilizar a miles de personas. Primero hicimos 29 asambleas
en 22 ciudades, se movilizó todo tipo de persona aquí. Luego hicimos, ¿qué es lo que te traje en eso? Asambleas, espérate, esas asambleas, cada uno era con un tema diferente, o el Bueno, mismo no, tema los era... mismos del Consejo Nacional de Educación planteamos 10 temas. ¿Cuántos son ustedes? En el Consejo somos muchos, pero a la hora de la verdad Se dividen en trabajamos poco. Sí. Como siempre sucede en esos consejos que son mucha gente, al final trabajamos un grupo dirigido por Leonardo Carvajal, que tú lo has entrevistado. Sí, Ajá. Entonces, se logró esa movilización, como te digo, en 22 ciudades, donde allá había participación de docentes, padres, personas de la sociedad, estudiantes, etcétera. Luego nosotros fuimos a la asamblea propiamente, que nos reunimos en el Hilton, donde ahí se presentaron un conjunto de ponencias y de conferencias que están registrados en estos 2 libros que te traje, que es un aporte muy bueno para el país. Y luego ahí... ¿Eso es un libro que se consigue en librería o hay que pedirlo? Eso en el Consejo Nacional de Educación, en la asamblea te lo pueden dar. Por eso te los traje para que los tengas en la biblioteca, del museo, de nuestro museo. De nuestro museo. Bueno, entonces después luego se reunieron como 1.500 personas a analizar y reflexionar sobre esas ponencias y conferencias, para luego ir decantando todo lo que está de ahí y llegar al final a un proceso de presentarle al país 22 propuestas educativas. Esto se le entregó al nuevo ministro, él lo tiene, yo creo que hay buenas intenciones de, aunque sea algunas, seguirla. No, es que en síntesis, Sofía, este ministro de Educación y este nuevo gobierno tienen que entender una cosa, a mi modo de ver, que es importante. En el país hay unos haberes, en el país hay experiencias exitosas. Lo que se deben es continuar con estas experiencias. No pueden... Pero aquí siempre se trata... No, pero no pueden seguir que porque toda si... persona nueva... Es decir, yo tuve ocasión... Nadie descubre la pólvora ni descubre la tierra nuevamente, Sofía. Tienen que saber que aquí hay proyectos buenos, démosles continuidad. Sí, por ejemplo, yo creo que es necesario que en el Ministerio de Educación se le dé continuidad al programa alimentario, al programa de dotación de aulas, en cuanto a lo que es libros, igual a las bibliotecas no solamente del aula, sino también de la escuela. Debe dársele continuidad al proyecto pedagógico de plantel, que ¿En qué consiste eso? Eso significa que cada escuela hace su propio proyecto, de acuerdo a su realidad. Su director con los docentes, los estudiantes. No es utópico dentro de un país que todavía... Mira, eso se Ustedes ya han hecho un experimento. Ya hay más de 1.000 escuelas que lo están llevando, y nosotros en el Dividendo Voluntario para la Comunidad, digo nosotros porque yo soy de la Junta Directiva del Dividendo, tenemos ya 45 escuelas intervenidas y con resultados muy positivos. Después te doy nombres para que, por ejemplo, Juan Maragall lo puedas entrevistar. Eso, sí. Ahí, primero, las escuelas deben pedir querer estar en la red, porque es muy importante que tú manifiestes tus ganas de cambiar. Lógico. Entonces se te hace un diagnóstico de acuerdo a unas pruebas que se le hacen a los estudiantes para ver cómo están sus niveles en matemáticas y en lo que es lectoescritura. Entonces se le hacen... Bastante bajo. Ajá, muy bajo, debajo de 10 son los niveles. Entonces luego se empieza a capacitar al director, a los docentes. Al cabo de unos meses se vuelve a hacer otra vez una, otra nivelación. Primero se hace otra vez otra medición para ver cómo se nivelan, y así se han ido encontrando de unos progresos en muchas de estas escuelas. Ahora, fíjate una cosa, la educación, la gente quiere mucho dividirla, bueno, se divide. Casa, que es la básica, familiar, después viene kinder o como tú quieras, o escolar o preescolar, escolar, bachillerato, y después lo más grave, que todo el mundo quiere ser abogado, etcétera, o vamos a llamar la educación superior. Pero mientras esos conceptos no se unifiquen y no se sepa para qué se educa en Venezuela y para qué país estamos educando, sobre todo en un momento que entonces casi la educación debería también cambiar. Si nos dicen que hay una Venezuela nueva, si nos dicen que hay una Venezuela diferente,
Entonces, todo debe cambiar. Debería Lógicamente. cambiar el sentido de la Es que educación. eso es lo que viene. Cuando yo te hablo de un proyecto Sí. pedagógico de plantel o de aula, ¿qué se busca? Que esos actores pasivos que recibían una orden del Ministerio de Educación, un programa muy florido del Ministerio de Educación, que había que cumplir porque sí, pero todo era forma pasiva. Hoy se busca que la gente sea activo, es activo el docente, activo el director, activo los estudiantes. Ya tú ahí estás conformando un individuo para una Ya. nueva Venezuela, porque cuando tú comienzas a ser desde muy niño activo, te vas formando en acciones de liderazgo, tú después ves con amor y con atención el ser político y el generar cambios a donde tú estés. Pero en este momento, y no por ahora, sino en este momento ya, porque no es por ahora, sino ya, no nos han dado los que son, al fin y al cabo, el ministro de Educación tiene una jerarquía para decir 2 o 3 conceptos básicos hacia donde él ha estudiado, debe ser producto de estudio y meditación, debe ir la educación de un país que quiere, no solamente a través de ejemplo educacional, no médico, sino a través de nada menos que de una constituyente, ser diferente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, las personas que van a formar parte de esa constituyente y que están ocupados en educación, tienen que proponer algo que esté de acuerdo Totalmente con de acuerdo los que contigo. eso se hace? Pero Si fíjate no, que no hay eso. hay aquí hay un cambio. Nosotros no nos podemos sentar a esperar que el gobierno nos diga qué es lo que hay que hacer en educación. Somos nosotros todos, cada uno desde su ámbito de trabajo, es que va a decir, bueno, nosotros vamos a cambiar la educación, vamos a hacer proyectos innovadores, Pero eso novedosos, vamos a- pero no, también hay que tenemos hacerlo por ya. eso, es que se están haciendo, Sofía, te digo que hay proyectos muy buenos, yo te he citado ya algunos de ellos. A la constituyente, yo me he quedado asombrada de la movilización que estoy observando a nivel de docentes. Unos docentes que era muy difícil sacarlos de su pasividad y de su propio círculo. Se están moviendo. Ayer hubo unas charlas Sí. en el Liceo Gustavo Herrera, convocadas por Venezuela Competitiva para hablar de la constituyente, con Alan Brewer Carías, Leonardo Carvajal y otros. Mira, ese auditorio estaba totalmente concurrido, Sofía. Hay un interés, porque yo creo que hablando de los nuevos tiempos y hablando de los aspectos positivos que ha traído el nuevo liderazgo presidencial, esta movilización política que se está observando en la sociedad venezolana. El Pero que yo- todo el mundo se está activando a Sí, participar, pero como yo, también yo veo... oigo mucho hablar Sí. y yo estaba buscando un artículo que procede entre ese papeleo que tiene uno, siempre no lo tengo, publicado por nuestro común amigo Simón Alberto González unos domingos, unos cuantos domingos. ¿Cómo se hizo la Constitución del Eso fue este 47? domingo, Sí. lo llamó Bueno, la Constitución del 47. sí, esa es la Constitución. Entonces, tú Sí, yo sabes lo a lo leí. que me refiero. Pero Excelente. yo viera ¿qué significaba? Primero, que se dijo, en nombre del pueblo venezolano con el favor de Dios. Sí. De manera que ya no había Por el fundamento. favor de Dios Todopoderoso. Pero después, Sí, después después del pueblo venezolano. Eso significa un cambio y además una unión de 2 partidos que en un momento dado uno era laico, que recuérdate que era Luis Beltrán Prieto. Y Caldera. Y Caldera. De manera que era unir los esfuerzos. Sí, pero yo te voy a Duraron decir- 700 palabras para hacerlo. Para los derechos humanos, 5 líneas, pero hay unas líneas básicas de lo que son los derechos humanos y la calidad de vida del venezolano, y duró tanto tiempo. ¿Fue bueno o mala? No. Hace unos domingos yo tuve al eminente historiador Polanco y me dijo que hubo en Venezuela hasta ahora 27, 26 El siglo constituyentes. XIX fue muy rico en constituyentes Pero las y en constituyentes, constituciones. en cambio de del 47, y Dios que yo no sé mucho de eso, pero tuvo una cantidad de cambios radicales. Bueno, porque realmente... Porque hubo una cosa radical y rápida. Sí, porque los años 40, el año 45 y en estos momentos tienen muchos elementos que los acercan a los periodos. Porque realmente en el 45, parece que aquí
poca gente sabe historia. Quizás lo bueno que tiene esta convocatoria a la constituyente y estos nuevos tiempos es que comienza a haber un interés por la historia de Venezuela, que también es de las cosas olvidadas nuestras. En el 45 llegaron nuevos actores a la política y esos actores llegaron también excluyendo a los actores que formaban los gobiernos gomecistas, lopecistas y medinistas, porque aquí hay algo que yo no acabo de entender con las propuestas del movimiento Quinta República. Cuando te hablan, te dicen Betancur es golpista, pero entonces te defienden a Pérez Jiménez. Señores, tan golpista fue Betancur como Pérez Jiménez. Sí, con resultados diferentes. Exacto, Pérez Jiménez es el que organiza el golpe, inicia el golpe y se busca el Partido de Acción Democrática porque necesita un apoyo popular. Que una cantidad de venezolanos en ese momento nunca entendieron las palabras cuando decían que las gloriosas fuentes militares tienen derecho a intervenir. Por eso, porque, y sin embargo el resultado fue bueno. Y buscaron el apoyo popular de AD porque estábamos en 1945, había terminado la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y comenzaba a hablarse, todo era fusión de la democracia y los derechos de los pueblos. Bueno, entonces y en el 48 se forma la famosa... Exacto, pero ¿cómo pueden hablarme que Betancur es golpista, pero Pérez Jiménez no? Señor, los dos fueron golpistas, entonces vamos a decir, cada uno con una trayectoria diferente. Ahora, yo estoy de acuerdo con Simón Alberto González, excelente el artículo, porque él marca el proceso de esa constituyente. El proceso, la rapidez y Andrés Eloy Blanco. Sí, bueno, porque hubo una gran cabeza que la dirigía. Siempre tiene que haber una cabeza que dirige, siempre. Andrés Eloy, intelectual, sentido del humor, tenía sentido del humor. Ahora, indudablemente, ahí había el Partido Comunista, el Partido COPEI, el Partido RD, el Partido de Acción Democrática. Pero con cosas más o menos definidas. Tampoco sabían mucho porque el viento apenas viniendo de Europa y no sabían mucho. Mira, y luego la Constitución del 61, la tan insultada, que ya decir el nombre es así como caer en algo muy trillado, la moribunda. La pobre muerta no es tan muerta, Sofía. No es. Esa Constitución se tardó 2 años en hacerla. Y es muy parecida a la americana. Y el otro día me informaban que el doctor Graces, Pedro Graces, dirigió al equipo para redactarla apropiadamente, para que no tuviera errores desde el punto de vista del uso del idioma. Ahora, aquí pretendemos en 6 meses definir un nuevo país y hay un error en esto. Y que ojalá que tanto Chávez, que yo creo que tiene muy buenas intenciones, pero él y su gente comprendan que eso de refundar un país, reinventar un país, no lo puedes hacer de la nada. Tú me vas a permitir. Tienes que tomar los haberes del país y seguir adelante con esos haberes. Totalmente. Y yo creo que tú vas a tener un gran placer, si no lo tuviste ya, pero me lo permites para nuestra querida gente de nuestro canal, de alguien que debe tener 30 años, y es de Luis Pérez Orama, que se llama La Buena Voluntad. Ese fue alumno mío en la Escuela de Letras de la Católica. Ese muchacho es espléndido, sabe muchísimo. Es un intelectual total. Es un intelectual. Y entonces él en un momento dado dice que todos los que se le han acercado salen convencidos del carisma del presidente. Eso no lo dudo nadie. De la simpatía. Yo no lo dudo porque yo lo conocí cuando era teniente y es muy carismático. Ahora, inmediatamente, como es un hombre culto, Pérez Oramas, me refiero a Pérez Oramas, Blaise Pascal, quien padeció a la fuerza devastadora de un autócrata, dice Pérez Oramas, dice, es justo que lo que es justo sea seguido. Es necesario que lo más fuerte sea seguido. La justicia sin la fuerza es impotencia. La fuerza sin la justicia es tiranía. La justicia sin fuerza es contradicha, porque hay siempre malvados. La fuerza sin la justicia es denunciada. Hace falta entonces poner juntas a la justicia y a la fuerza, y para ello hace falta lo que es eso justo, sea fuerte, o lo que es fuerte sea justo. Eso es lo que es. Mira, y es un muchacho. Esa sí es la Venezuela nueva, ¿tú ves? Es que como Luis hay muchos. No como te creas, Luis no Sofía. Hay tantos. Bueno, Él es digamos, concretamente en su digamos, enfoque que tiene el de la cultura y su inteligencia en la literatura, su capacidad de comunicar, de expresarse, sí es verdad que no hay mucho. Pero venezolanos jóvenes de la generación de Luis haciendo cosas
hay. Sí hay. Y por eso es que yo tengo optimismo por el país, por ese tipo de personas y de jóvenes. Así que yo creo que realmente, Sofía, estamos pasando una situación complicada. Por eso es que me gusta Ajá. que gente como tú venga y nos dice que estamos haciendo educación, y además como todos, sí, porque dentro de lo que yo siempre he hecho, que es ser comunicadora, no me gusta la palabra ser reportera, decirle a la gente lo que me interesa, lo que me gusta comunicarse, podemos hacerlo. Es decir, museo siempre ha sido un educador antes de que eso fuera de moda. Porque nosotros empezamos a decir, ¿qué es un museo? Un educador. Si no es un educador, no es un museo. Así que no puede ser. Mira, tú me estás diciendo algo, Peluche, que yo no entiendo. Yo no voy a decir nada de comerciales, yo quiero hablar de educación. Cada uno de ellos se acabó. Síguete ahí. Sí. Mira, no, para continuar con el hilo de lo que yo te decía. No, claro, voy a perder el hilo. Yo creo que están felices la si gente de Pirelli y todo eso, millones de cuñas que tengo. Pero mira, yo creo que el ministro de Educación, que me pareció una persona muy grata cuando lo conocí hace poco tiempo, debe aprovechar las experiencias exitosas que existen en educación. Debe apoyarse en las 22 propuestas elaboradas por la Asamblea Nacional de Educación. Además, muchos de los que trabajamos en esas propuestas, el día que entregamos, le hicimos ver que estábamos dispuestos a colaborar en esto, porque nosotros no vemos el proceso de las 22 propuestas como un proceso que ya finalizó, sino que esto continúa. Y estamos dispuestos a darle todo nuestro apoyo a esas 22 propuestas, buscar espacio y tiempo para que ellas sean una realidad. Hay una de las propuestas, por ejemplo, que es tener que ocuparnos, porque sí, de los excluidos de la educación, donde encontramos que hay casi 1.500.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan. Son jóvenes que indudablemente no tienen horizontes en el país, que ellos no tienen posibilidad de ver más adelante, porque no están preparados, son rechazados por el sistema escolar y a su vez no los quieren emplear porque no saben un trabajo. Entonces, ahí hay una propuesta para que el ministro la movilice, porque nosotros hemos hecho esa propuesta en el cual a través... ¿Cuánto tiempo le queda al ministro si le tiene que hablar con los sindicalistas? Bueno, esa es otra propuesta que hemos hecho. Déjame terminar con esta. Debe establecerse una red de organizaciones del nivel de empresarios, organizaciones de desarrollo social y vinculadas con el Ministerio de Educación para lograr atacar esta problemática de los jóvenes excluidos. Hay que trabajar como una red, comunicándose en alianzas para lograr hacer algo por estos jóvenes. Otra de las propuestas es, efectivamente, yo creo que el presidente Chávez, que tiene en este momento una amplia base de recursos que fundamentan su poder, debe atacar fuertemente la problemática de los sindicatos, de los gremios en educación, que han sido muy culpables. En educación, en sanidad y en todo, que también son venezolanos, que deben tener acceso a una serie de posibilidades. Los gremios han contribuido mucho con esa mala calidad de la educación. Porque no han sido gremios educados para ser gremios positivos para el país. Yo no estoy contra los gremios, en el sentido de que uno tiene... Yo soy sindicalista. Lo que te digo, uno tiene, y para eso existen esas organizaciones y están reconocidas mundialmente. Claro. Pero yo nunca he visto demandas de los gremios de educación por una mejor calidad, porque me capaciten mejor. Eso se lo dije yo a Ruth... Ruth Almea. Ruth Almea, le dije, pero chica, es decir... no se puede hablar así, le dije yo. Entonces, es justo que sean los docentes tengan un excelente salario para que te puedas atraer a la gente de talento hacia el área de educación. Pero también tiene que, a mayor salario, más trabajo y a tener responsabilidad con el ejercicio de la educación. Entonces, ese es uno de los aspectos que el presidente Chávez debe atacar directamente. No tenerle miedo. El mayor salario, una de las cosas peores en las instituciones que son no públicas, es que, por ejemplo, nosotros como museo, que tú que eres miembro del museo de la Junta Directiva, estamos perdiendo talento, nosotros pagamos muy mal. La empresa privada se lleva gente que han trabajado y se han formado con nosotros. Y a la vez, por ejemplo, cuando se habla de presupuestos,
se dice, el presupuesto para, qué sé yo, para yo no sé qué institución como la Biblioteca Nacional, que es una maravilla. ¿Quién sabe los trabajos que tiene que pasar para obtener libros del extranjero, para obtener que la gente tenga más horas? Virginia me decía que ella tenía que cerrar la biblioteca a las 5 de la tarde, y a las 5 de la tarde es cuando una persona que trabaja puede Bueno, ir. porque debemos ir a una racionalización de los sueldos. Y entre ellos están los de los educadores, como pueden estar los que trabajan en la cultura, o sea, las enfermeras. Hay una serie de trabajos que tú consigues enfermera porque médico es excelente, en el cual pero tiene el que ser cuerpo bien médico es muy remunerado. malo. Sí, tiene que ser bien remunerado, pero esa remuneración debe corresponder también a la prestación de un servicio excelente. Claro. Pero así debe ser, pero ¿cómo vamos a hacer Son de procesos inmediato? ¿Cómo vamos a hacer de inmediato cuando todavía no hay normas por las cuales tú quisieras llevar una obra y tú sabes que te la van a coartar porque no está dentro de los supuestos planes, porque no los hay, de lo que va a suceder? Entonces tú dices, yo quisiera que dentro de la educación, esa que tú dices competitiva, pudiera haber por lo menos 3 elementos con los cuales yo pueda trabajar, 2 elementos. Pero si esos 2 elementos son contrarios a la gran idea, a la macro idea del Estado, del gobierno, pues no me gusta la palabra gobierno del Estado, te estrellas, porque no te van a dar nadie te va a dar dinero para hacer algo que va contra la otra corriente. Entonces debe haber que se tenga acceso a las verdaderas de prioridades. ideas. Mire, son una definición de las prioridades, que es realmente cuáles son las prioridades del país. Si es la educación, y la educación conlleva lo cultural, porque no las podemos todo. separar. Educación entonces, es la prioridad, bueno, vamos es que realmente, educación es todo también. Por eso, vamos realmente a invertir en educación, vamos a incrementar el porcentaje del Producto Interno Bruto que vamos a destinar a educación. Pero no solamente es destinar por destinar, es que tiene que haber proyectos, tiene que haber, digamos, hechos donde queden muy bien focalizados, donde va esa inversión con resultados positivos. Porque si no volvemos a caer en lo mismo, no por invertir más vas a tener mejor educación. Es más, Pero eso una de las... sí lo creen muchos padres de familia, que gastan un dinero exorbitante por creer que van a sacar a su hijo líder o porque van a creer que su hijo es diferente. Y eso deforma la educación y deforma el sentido de la familia, de lo que él cree. Yo hablo de las familias que también tienen derecho a una educación formal. Y yo creo que es una formación. Pero es que hay una complejidad, Sofía, fíjate tú que, y termino con esto. Sí. No, porque vas a terminar. Se ha podido identificar por investigaciones que a medida que hay un crecimiento de la economía, el crecimiento de la economía es el que empuja una mejoría en la educación. Claro. Porque el crecimiento de la educación permite crear mayor fuentes de empleo. Entonces, al haber más empleo, la gente se prepara más para poder acceder a esos empleos. Yo debo leer muy mal los periódicos porque yo lo que veo es que hay mucho desempleo. No, fíjate lo que te estoy diciendo, que lo correcto sería el crecer la economía, ese crecimiento. Pero el crecimiento de la economía es una educación económica que tienen que tener las personas que manejan la economía. Establecer confianza en el país, reglas claras, normas claras, para que la gente invierta. Al invertir, hay crecimiento de la economía. Entonces la gente se prepara para ingresar a ese mercado. Y no se invierte si no te dan las reglas claras. Exactamente. Ahora, sin duda, las reglas claras, yo voy a decirles algo que no lo había dicho antes. Estamos abriendo el 4º Salón Pirelli, eso significa continuación, que es para los menores de 35 años. Por favor, traigan su trabajo, su proyecto a tiempo, porque la gente que cree en Venezuela que es Pirelli nos ha dado esa posibilidad, que es para menores de 35 años, hay un excelente premio, pero sean puntuales, y para ser puntuales usen Omega Constellation. Así que ya quedé bien con Peluche, que dije los comerciales, que no son comerciales, sino culturales, y tenemos el honor de haber tenido a Thaisa Guerrero, a la cual le damos las gracias por ser tan optimista. Yo soy optimista realista, Sofía. Sí. Estamos pasando por una situación bien complicada, de mucha incertidumbre, de angustia, pero yo creo que hay elementos para
apoyarnos y seguir adelante, En todo caso, y nos si va a tú quieres costar. patentarlo, te lo compro y le buscamos el nombre del producto.